La reforma de transporte, Lucho, es necesaria. Es vital. ¿Por qué? Porque ataca uno de los puntos fundamentales, que es una parte de lo que llamamos en el mundo del transporte la vialidad urbana. El transporte público en todo país desarrollado es el primer factor para el desplazamiento humano. El transporte particular es el segundo factor, y te diría que hasta el tercero. Casos como España, Francia, todo se maneja vía metro o vía buses. ¿Por qué? Porque es un servicio rápido, en muchos casos segregado, pues como el caso, acá tenemos el metropolitano, que es el único caso, y el segundo es el metro, ¿no? Porque los demás, te diré que estos corredores no son segregados, ¿no? Terminan siendo corredores compartidos. Pero en ningún país del mundo la reforma del transporte, o los corredores, o el servicio de transporte público, como el metro, como el metropolitano, o como estos corredores que se pretenden vender, se venden como autosostenibles. Creo que Perú es el único país del mundo en el que se han vendido los corredores a los consorcios como autosostenibles, donde el Estado no tiene que subvencionar. El metro sí es subvencionado por el Estado, pero ni el metropolitano, ni los corredores son subvencionados. Entonces, ¿tú crees que con la demanda que hay, con la poca flota que tienen también los corredores, con las deficiencias que hay, el Estado no tiene que intervenir? Claro que tiene que intervenir, porque el pasaje va a ir subiendo. 2 soles 50, 3 soles, 4, 5 soles. Y la gente que lo toma va a decir, oiga, ok, antes yo tomaba un solo bus por 2 soles y me llevaba a donde quería. Ahora tengo que tomar 4 o tengo que tomar 3. Entonces, eso genera, pues ya que la reforma comience a fracasar. ¿Por qué? Porque se hicieron malas licitaciones. Eso todo el mundo lo sabe, pero parece que nadie quiere decirlo. Segundo, los consorcios no tienen la flota completa. Tercero, no tienen patio de maniobras. 4, los buses con los que ganaron la licitación teóricamente debían ser Euro 5, es decir, menos contaminante, menos azufre, ¿no? Por el vía tubo escape. Pero tú te das cuenta que no es así, que los corredores están repintando buses. Entonces te pones a pensar, ¿reforma necesaria? Sí, pero buena reforma. Y como te decía, hay 2 formas de hacerlo. De manera salvaje, primera forma. Todos afuera, convoco una licitación internacional y no me importa quién venga, cómo venga. Me ofrece un buen servicio a menor precio y se acabó la historia. Primer tipo. Segundo tipo de reforma. Uso el material empresarial y humano que tengo, pero el material formal, el material que renovó su flota al amparo de la ordenanza 1599 y al amparo del decreto supremo 017. Esas empresas que renovaron su flota, que compraron terminales, que hicieron inversión, asumo yo que son las que deben quedarse, pero esas no son ni el 50% de las empresas que operan hoy. Entonces, va a haber un gran sector y un gran grueso que tiene que salir del mercado. Y es verdad, tienen que salir del mercado. Pero hay que posicionar con estabilidad jurídica a esas empresas que apostaron por la reforma al amparo del decreto supremo 017. Entonces, una vez que ha logrado consolidar esas empresas, que ha renovado autorizaciones, puede licitar, porque te va a faltar. Y ahí estableces una competencia sana entre el que tiene la autorización, que se tiene que esforzar para dar un mucho mejor servicio, y a lo mejor el que ganó la licitación y que también tiene que cumplir un contrato producto de esa licitación, de esa concesión. Entonces, yo considero que la segunda manera de hacer la reforma, al menos acá en el Perú, acá en Lima, puede funcionar. Y ya no tendríamos tanto conflicto, pues Luis, tanto conflicto entre los que dicen que están en contra de los consorcios, que están a favor, que están en contra. No, pues, démosle la oportunidad a todos. Si pasas la valla, quédate. Si no la pasas, vete. Tú solo te vas a descartar. Tú solo te vas a descalificar. Pero si no le das la oportunidad, cambiándole la regla del juego a mitad de camino, no me parece justo. Pero al margen de todo esto, ¿estás de acuerdo con la reforma del transporte? ¿Y qué pasaría, digamos, o en qué tiempo deberíamos tener una reforma, conociendo el sector, buena, diríamos, para Lima? Mira, Lucho, en el año 2009-2010, 2 empresas, Getinsa y Target, hicieron un estudio
técnico sobre el área de influencia del tren eléctrico en la cuenca sur. O sea, en toda esta cuenca que tú ves, hicieron un estudio bastante serio, ¿eh? Yo lo leí y yo lo tengo. En el que se señaló que aproximadamente haciendo una depuración paulatina, ¿no? Primero haciendo un censo de operadores, después dándole oportunidades como lo que yo te he dicho, más o menos en 5 años o en 6 podías tener una reforma interesante en la cuenca sur. Si esa reforma en la cuenca sur la pasas a la cuenca norte al mismo tiempo, la pasas a la cuenca este, a la cuenca oeste, entonces teóricamente en 5 o en 6 años puedes tener una reforma interesante. Pero lamentablemente no se ha querido hacer. El estudio de Getty Target hasta ponía un cronograma. Ese cronograma nadie le hizo caso. Ahí está tirado el estudio que lo tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero no lo quiere aplicar. Ese es el estudio de impacto de rutas en la cuenca sur, del área de influencia del tren eléctrico. Claro, se hizo tomando como troncal al tren eléctrico. Y como todas las demás empresas, mira, qué interesante, se iban acoplando como alimentadoras del tren o se iban acoplando para dar el servicio que no daba el tren, pero desde la cuenca sur. Mira qué interesante, pero lamentablemente tú ves y sigue habiendo el desorden y siguen habiendo inventores y que piensan que con la varita mágica van a solucionar el tema. Bueno, tú sabes muy bien que se ha creado la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y como consecuencia y en resumen dice que hace 40 años debieron haberse puesto de acuerdo Lima y Callao y evitar este caos vehicular que a todo el mundo lo agobia, la contaminación ambiental y la gran cantidad de accidentes. ¿Qué opinas sobre la ATU? A ver, la ATU es una ley con buenas intenciones. Yo considero que es una ley cuyo fin es correcto. No porque el fin sea bueno, significa que la ley no tenga deficiencias. Pero bueno, comencemos primero señalando que el fin de la ley es bueno. Ha querido dar solución a un problema eterno, diría. La lucha entre Lima y Callao, con las llamadas rutas de interconexión. Estas autorizaciones que daba Lima hacia el Callao, estas autorizaciones que daba Callao hacia Lima. Si esto es así, tenemos una ley que ha querido ordenar la casa, al menos entre Lima y Callao, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú bien lo has dicho, esta lucha eterna que no se ponen de acuerdo. Pero eso que no se ponen de acuerdo no es tan verdad, sino que el acuerdo 4, me parece 2010, y en el 2014 sí otro, no, y en el 2015 otro, ambas comunas se comprometieron a respetarse mutuamente entre las rutas de interconexión. Pero ahí nada más llegó estos corredores que se vendieron en el 2013 como la panacea, como la solución a todos los males, en el que Lima lamentablemente diseñó la ciudad como una burbuja y se olvidó del Callao. Se olvidó de lo que llamamos la continuidad urbana. Pero bueno, esta ley, como te digo, es una ley con una intención interesante. Es una ley que lo que busca es ordenar y sobre todo, creando una única autoridad, solucionar el problema, entre comillas, del transporte público entre Lima y Callao. Ahora, ojo, esta ley tiene sus plazos, esta ley tiene sus competencias, esta ley tiene sus deficiencias. Entonces, yo estoy de acuerdo con la ATU, pero esta ley debería ser modificada y debería entrar en un periodo, primero, de modificación, segundo, de revisión. Primero revisión, hay que revisarla completamente y ver qué de inconstitucional tiene, qué de constitucional tiene, cuántos errores hay, y si es que no pasa el filtro de la revisión, pues tiene que modificarse y después darle a la ATU un periodo de cimentación de no menos de un año. Aquí se ha querido establecer que la ATU debería tener todas las competencias al 1 de abril. Y nos hemos dado cuenta, ya estamos 24 de abril y la ATU no empieza a funcionar, porque ni presidente tiene. No tiene presidente, no tiene miembro del Consejo Directivo, no lo tiene. Son 8 miembros, no tiene ni el presidente. Y el principal actor, el ministro, ya lo sacaron.
y ya no está. Entonces tú te pones a pensar y dices, ¿comenzará a funcionar? Lima y Callao continúan manteniendo sus competencias, aun cuando por ley ya las entregaron. Y es más, si tengo entendido, Lima ya las entregó y Callao también. Y la pregunta es, si Lima entregó sus competencias, si Callao entregó sus competencias, si en esta ley no hay una prórroga, ¿quién tiene las competencias? Hasta donde tengo entendido, Lima, la GTU Lima sigue funcionando normalmente y la GGTU Callao igual. Sigue funcionando con total normalidad. Siguen administrando, siguen sancionando, siguen las autorizaciones. Y la pregunta es, ¿serán válidas? ¿O después tú tendrás que convalidarlas? Entonces hemos llegado a una zona gris por el apresuramiento. Esto es una ley que salió entre gallos y medianoche. Es una ley con muchas deficiencias y que sobre todo su principal deficiencia es cuál es, Lucho, el apresuramiento. El apresuramiento de querer hacerlo todo a la mala, porque yo considero que uno de los principales enemigos que tiene el transporte público en nuestra capital, o tiene toda la ciudadanía, el usuario, ¿sabe cuál es, Lucho? La informalidad. ¿Es el mayor beneficiado? Mira, cuando tú retiraste a estas rutas de los corredores, del corredor azul, rojo, verde, morado, violeta, fucsia, no sé cuándo, ¿quién ingresó a suplir el servicio que le quitaron con las empresas tradicionales? La informalidad, los autos colectivos, las minivanes, las mototaxis. Entonces, tú cuando retiras flota tradicional y no tienes el corredor funcionando al 100%, generas eso. Si tú tienes una autoridad en el transporte que no fiscaliza como debe, que a partir de las 8 de la noche es tierra de nadie en Lima, que se dedica a poner sanciones, que se dedica a aumentar las multas, que en muchos casos son confiscatorias. Hay multas de 16.000 soles, 32.000 soles, que son una brutalidad. Es una exageración. Es una exageración. Se dedican a recaudar y nada más que a recaudar. Entonces tú te pones a pensar que ellos mismos han contribuido. Y la ciudad llena de huecos y sin señalización, sin semáforo, ¿no? Y la señalización, que es sumamente importante. Hace unos 5 años aproximadamente vino un ingeniero chileno aquí al Perú y a él le preguntaron a quemarropa, ¿cuál es el principal problema del transporte aquí en Perú? ¿Por qué tanto accidente? Y todo el mundo pensó que iba a decir, por los choferes que son salvajes, por los peatones que son unos, que son también, no te cruzan bien. ¿Y saben lo que dijo el ingeniero? Dio una respuesta que nadie se le esperaba. El principal factor de los accidentes de tránsito en el Perú es que Lima, o todo el Perú, no está señalizado. No hay semáforos donde se deben, no hay señalizaciones, no hay paso de cebra y las vías están mal construidas. Eso genera los accidentes. Fíjate.